Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos sean todos ustedes al segundo video de apalancamiento de la clase de finanzas para la materia de gastronomía. Estamos en la competencia número 3 y el día de hoy vamos a hablar del análisis del equilibrio operativo. Seguimos hablando de apalancamiento, recordando que en el video anterior dijimos qué significaba eso de apalancarse en una empresa o tener cierto apalancamiento empresarial. Este análisis del equilibrio operativo, pues tiene que ver con el grado de apalancamiento que tiene una empresa. Vamos a ver qué nos dice. El análisis del equilibrio operativo es una técnica de análisis financiero que se utiliza para determinar el punto de equilibrio de una empresa. El punto de equilibrio es el nivel de ventas en el que los ingresos totales de una empresa son iguales a los costos totales. Es decir, la empresa no está generando ni pérdidas ni ganancias. A eso le llamamos punto de equilibrio. ¿Sí? Cuando las ventas y los ingresos que producen esas ventas son iguales a los costos. En ese momento, pues no hay ninguna ganancia, porque lo mismo que estoy vendiendo es lo que me está costando. Entonces, no tengo ninguna utilidad. En este sentido, bueno, le llamamos un punto de equilibrio porque ese es el punto que necesitamos saber nosotros para saber cuánto más tendríamos que vender para empezar a generar utilidades. Esa es la razón de conocer este punto de equilibrio, ¿sí? Para saber cuál es el punto donde tenemos que vender más. Si 100 unidades es el punto de equilibrio, pues quiere decir que tenemos por lo menos que vender 100 unidades y de ahí seguir aumentando nuestras ventas para tener un punto de equilibrio, para conocer el punto de equilibrio y una vez que lo conozcamos, bueno, pues producir más o vender más. El análisis de equilibrio operativo se basa en el concepto de apalancamiento operativo y tiene en cuenta los costos fijos y variables de una empresa para determinar el nivel de ventas necesario para cubrir los costos y generar beneficios. El análisis de equilibrio operativo es especialmente útil para las empresas que tienen costos fijos elevados, ya que les permite calcular el nivel de ventas necesario para alcanzar el punto de equilibrio. Si mis costos fijos son muy elevados, ¿a qué llamamos costos fijos? Costos fijos, estamos hablando de renta, luz, empleados, ese tipo de costos que siempre los tenemos que pagar. ¿Sí? El internet, el teléfono, todos esos costos que son cada mes y no pueden variar. Entonces, yo lo que necesito saber es ese análisis de punto de equilibrio operativo, porque me va a decir cuánto es lo mínimo indispensable que yo necesito para operar toda mi empresa, tomando en cuenta los costos fijos. Ujú. El análisis de punto de equilibrio operativo puede ayudar a las empresas a tomar decisiones importantes, como la fijación de precios, la planificación de producción. Al conocer su punto de equilibrio, las empresas pueden determinar si es viable lanzar nuevos productos o servicios y si es necesario ajustar sus precios para alcanzar sus objetivos. Ese es un punto muy importante porque si yo no conozco mi punto de equilibrio, no puedo tener ese dato para ver si voy a lanzar un nuevo producto o un nuevo servicio y también puedo pensar en ajustar mis precios para alcanzar los objetivos de utilidades. También, una vez que conozco el punto de equilibrio, bueno, pues yo puedo atender a mis precios de saber qué precio tengo que dar de venta para empezar a generar utilidades. Enseguida vamos a ver un video donde vamos a ver ya un caso real de cómo se calcularía el punto de equilibrio con cifras en una empresa donde nosotros vamos a darnos cuenta si conociendo ese dato, pues ya vamos a conocer precisamente pues cuánto es lo mínimo que tenemos que vender y también podríamos inclusive saber si empezar un nuevo producto, lanzar un nuevo producto, ese tipo de decisiones que nos van a ayudar. Acuérdense que todos estos estados financieros, todos estos datos financieros nos ayudan para eso, para tomar decisiones y para saber que la decisión que tomamos tiene un respaldo. Un respaldo en el sentido de que nosotros mismos podamos saber que efectivamente está haciendo o va a ser efectivo nuestra decisión que vamos a tomar.
Pongan la atención, vamos a ver de qué se trata ya en la realidad, cómo calcular un ejemplo de cómo calcular el punto de equilibrio. Pongan la atención, por favor. Bienvenidos a una sesión más de la materia de estructura de capital. Es un gusto saludarlos y estar nuevamente con ustedes. El tema que abordaremos el día de hoy es el apalancamiento y el punto de equilibrio. Comenzamos. De acuerdo a algunos autores como Hitman y Suter, el término apalancamiento se refiere a los efectos que tienen los costos fijos sobre el rendimiento que ganan los accionistas. Por lo general, mayor apalancamiento se traduce en rendimientos más altos pero más volátiles. Es decir, a mayor rentabilidad del proyecto o la empresa, existe mayor riesgo para la inversión. Y aquí en este dato podemos cuantificarlo muy bien porque a mayor apalancamiento hay mayor rendimiento, pero igual sucede que hay un mayor riesgo. Entonces también es uno de los datos que tenemos que considerar porque el riesgo aumenta. El apalancamiento tiene que ver con la elección de una estructura de capital específica, entendiendo por ella la mezcla de capital patrimonial y deuda a largo plazo que mantiene la empresa. Entre más deuda emite una compañía, mayores son los costos en que incurre por pagarla. Y estos costos deben ejercer sin importar que también vayan las ventas de la organización. Es por eso que hay una repercusión en las utilidades, porque de todas maneras, en el momento que yo adquiero una deuda, tengo que estarla pagando y además tengo que pagar intereses. Y eso se tiene que pagar con las utilidades. Entonces ahí las utilidades disminuyen. Los tipos de apalancamiento que se pueden determinar son: apalancamiento operativo. Tiene que ver con la relación que existen entre los ingresos obtenidos por la empresa a partir de las ventas y sus utilidades antes de intereses e impuestos, es decir, sus utilidades operativas. Apalancamiento financiero. Se refiere a la relación que hay entre las utilidades antes de impuestos e intereses de la empresa y sus ganancias por acción común. Apalancamiento total. Es el efecto combinado de los dos apalancamientos, tanto el operativo como el financiero. Dicho en otros términos, es la relación que existen entre los ingresos por las ventas de la empresa y las ganancias por acción. Para calcular los grados de apalancamiento dentro de una organización, se usa el estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias. Veamos el origen de las tres fuentes de apalancamiento. El apalancamiento operativo mide la relación entre los ingresos y las utilidades antes de impuestos e intereses. El apalancamiento financiero determina la relación entre las utilidades antes de impuestos e intereses y las ganancias por acción. Aquí nos podemos dar cuenta la importancia de contar con un estado de resultados y de dónde vamos a obtener los datos para el apalancamiento operativo y el financiero. Finalmente, el apalancamiento total es la combinación de ambos apalancamientos. ¿Qué relación existe entre el apalancamiento y el punto de equilibrio? El análisis del punto de equilibrio sienta las bases de los conceptos de apalancamiento a partir de la demostración de los efectos que tienen los costos fijos en las operaciones de la empresa. El punto de equilibrio también es conocido como análisis de costo, volumen y utilidad.
Dentro de las organizaciones se emplean con dos aspectos fundamentales. 1. Determinar el nivel de operaciones necesarias para cubrir todos los costos. 2. Se usa para evaluar la rentabilidad asociada con varios niveles de venta. ¿Qué es entonces el punto de equilibrio operativo? El punto de equilibrio operativo de una empresa es el nivel de ventas necesario para cubrir todos sus costos operativos. Es decir, en este punto, las utilidades antes de impuestos e intereses son igual a cero. Sí, es lo que les comentaba, que este punto de equilibrio, obviamente las empresas no quieren estar siempre ahí. El conocimiento del punto de equilibrio, el dato, les va a decir cuánto más vender para empezar a generar utilidades. Calcular el punto de equilibrio operativo es muy sencillo. Para ello se utiliza la siguiente fórmula. Q es igual a CF entre P menos CV, donde Q es punto de equilibrio, CF son los costos fijos, P es precio de venta y CV costos variables. Veamos un ejemplo. La empresa X tiene costos fijos de 50,000 pesos. Dicha empresa vende sus artículos a 180 pesos y su costo variable operativo es de 25 pesos por pieza. ¿Cuál es su punto de equilibrio operativo? Como primer paso vamos a sustituir nuestros datos en la fórmula. Al realizar nuestras operaciones, precio de venta menos costo variable, como resultado nos da 322.58. Sin embargo, se debe redondear ya que una empresa no puede vender medio producto. ¿Qué significa este resultado? La interpretación es la siguiente. Con la venta de 323 unidades, las utilidades antes de impuestos e intereses de la empresa serán igual a cero. Con ventas mayores a 323 unidades, las utilidades antes de impuestos e intereses serán positivas. Y con ventas inferiores a esta cantidad, las utilidades antes de impuestos e intereses serán negativas. Veamos el análisis gráfico del punto de equilibrio operativo. Como primer paso, se traza el plano cartesiano. En el eje de las X se ubican las ventas, representadas en unidades, mientras que en el eje de la Y se ubican los costos e ingresos. Una vez que se tiene distribuido ambos ejes, se trazan los costos fijos. Estos son una línea completamente horizontal, ya que nunca van a variar. Enseguida se ubica el punto de equilibrio, tanto en unidades como en dinero. En el caso de los costos, se multiplica el punto de equilibrio en unidades por el precio de venta, que en este caso nos da 323 por 180 para dar un total de 58,140. Al tener estos dos puntos, se traza una línea vertical y una horizontal para encontrar el punto de intersección, el cual se denomina como punto de equilibrio operativo. Posteriormente se trazan los costos variables. Estos parten de los costos fijos, ya que por cada unidad producida se suman a los costos fijos dicha cantidad. Esta línea pasa por el punto de equilibrio. Es importante mencionar que esta línea representa el costo operativo total. La línea de los ingresos parte del origen del plano cartesiano
y cruza el punto de equilibrio. Una vez que se tienen ubicados los costos y los ingresos, se procede a señalar las utilidades y las pérdidas. Las utilidades es el área marcada entre los ingresos y el costo operativo total después del punto de equilibrio. Como se nota, la línea de los ingresos va muy por encima de los costos operativos totales. En la medida que vayan aumentando los ingresos, pues también va a aumentar nuestra utilidad. Esta ganancia representa la utilidad antes de impuestos e intereses. Por otro lado, aquí acuérdense que es utilidad antes de impuestos. Todavía nos faltan pagar impuestos y nos falta pagar los intereses de cualquier deuda que tenga la empresa. Las pérdidas son el área anterior al punto de equilibrio. Esta zona denota claramente que la línea de los costos operativos totales es mayor a los ingresos. Por esta razón, denotan la pérdida para la empresa. Es así como llegamos al cierre de nuestra sesión. Te invito Bueno, aquí nos dimos cuenta precisamente cómo vamos a calcular con el estado de resultados el punto de equilibrio y lo que nos puede decir si la empresa está teniendo utilidades o está teniendo pérdidas. Y si las pérdidas son más grandes que qué tan grandes son las pérdidas o qué tan grandes son las utilidades. Y esto es información que nos va a servir para tomar decisiones. En este caso, vamos a asignar en Teams un cuestionario acerca de lo que vimos el día de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Por el momento eso es todo y nos vemos en el próximo video para hablar un poquito más de apalancamiento financiero. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.